Eso es respecto de ese tema. Y después, eh, como último artículo, porque hay uno que todavía estamos trabajando, que es un poco nuevas redacciones en materia de plazo y todavía estamos internamente discutiendo cómo podemos tomar lo que ustedes nos señalaron. Eh, eh, Habla del expediente. Entiendo que ya lo tienen en sus manos. Dice, el proceso de consulta deberá constar en un expediente escrito, pudiendo tener un soporte físico o digital, que mantendrá el órgano responsable, en el que se incorporará un registro de todas las actuaciones de relevancia llevadas a cabo en cada una de las etapas del proceso, tales como documentación que dé cuenta de la difusión de la información del proceso, registro audiovisual de las reuniones sostenidas, actas de las reuniones convocadas, las que deberán dar cuenta de los asistentes y la forma de invitación de los convocados, así como los documentos presentados por las instituciones representativas de los pueblos indígenas y por otros órganos públicos, con expresión de la fecha de su recepción. Asimismo, se incorporarán las actuaciones, los documentos y resoluciones que el gobierno responsable remita, que el órgano responsable, perdón, remita a las instituciones representativas de los pueblos indígenas, a los órganos públicos y a las notificaciones o comunicaciones que se realicen. O sea, todos los documentos de referencia a una consulta tienen que estar en este expediente. En caso de negativa u omisión a participar de los consultados, deberán quedar registradas en el expediente las actuaciones que den cuenta de esta situación, lo que permitirá acreditar los esfuerzos realizados por el órgano responsable para llegar a un acuerdo o consentimiento, pudiendo este último dar por cumplido en estos casos su deber de consulta. Asimismo, al término del proceso de consulta, el expediente deberá contener el informe final, que es el que tiene que tener cada consulta también, el que deberá dar cuenta de la realización del proceso de consulta en sus distintas etapas. Igualmente deberá sistematizar las observaciones recibidas, analizarlas y ponderarlas debidamente, exponiendo claramente en sus conclusiones las razones y fundamentos de la aceptación o rechazo de cada una de las observaciones, de acuerdo a lo establecido en la letra E del artículo 22, que es el que acabamos de leer, que es la letra E, la etapa de sistematización y comunicación de los resultados. Entonces, estos son 3 nuevos artículos que nosotros queríamos entregar para la discusión. Eh, y bueno, ya que no hay, sí, yo sé que esto es un tema que tienen que revisarlo, no es necesario resolverlo ahora, pero si es que están de acuerdo, podríamos pasar al siguiente punto de la tabla, que en ese caso entiendo que sería sujetos de consulta. Muy bien. Entonces hay una propuesta, una nueva redacción de las etapas, es también una propuesta de lo que es expediente y una propuesta de lo que es el rol de la CONADI. Y la sugerencia de Matías es que se tomen el tiempo necesario y prudente para que la puedan revisar y luego poderla presentar. Mientras tanto, dedicarse a el punto de la tabla que eran los actores, ¿no? Los sujetos. Sí, Marcial. Gracias, buenos días a todos y todas. Solamente antes de entrar al tema del sujeto de consulta, un comentario breve sobre las propuestas que ustedes nos acaban de hacer. Sobre el tema de los procesos de consulta, el último párrafo sobre todo me genera un poco de confusión cuando se plantea de que en caso de no mediar acuerdo entre las partes, para modificarlo se procederá a continuar con la etapa siguiente. O sea, entiendo que hacen referencia a todas las etapas, sin embargo, el sentido común me dice que si en la primera etapa no logramos planificar, ¿cómo se va a continuar con la otra? Eh,
prácticamente no procedería. O sea, primero el primer ejercicio práctico y concreto en la etapa de planificación, tal como se entiende en el último párrafo que ustedes han entregado. Si no hay acuerdo ahí, malamente podríamos pasar a la etapa de la entrega de información o así sucesivamente. Entonces, a lo mejor eso me genera una especie de confusión. En el tema de la CONADI, yo creo que se valora lo que aparece. Sin embargo, no sé si, sin embargo, creo que falta explicitar la asesoría hacia los pueblos indígenas, porque aquí está planteado en términos de cómo asesora al ministerio el órgano que está sometiendo a consulta la medida, pero no se explicita cómo va a ser la asesoría que requieren los pueblos indígenas. Ahora, el tema, en el concepto de los facilitadores interculturales, ese rol se cumple hacia el Estado solamente, o es un individuo que trabaja, digamos, hacia ambas partes. Ahora, ese concepto incluso ha llegado a ser un poco limitante, porque ese facilitador intercultural, ¿qué significa en términos concretos? O sea, por lo general hoy día, en la nomenclatura que usa el Ministerio de Educación, un facilitador intercultural es un indígena hablante, bilingüe, que puede estar en la sala, sin embargo, siempre sometido bajo la jurisdicción, digamos, de un profesor que tampoco le permite hacer su clase. Entonces, el facilitador intercultural también aparece en el tema del Ministerio de Salud, pero siempre son roles menores. Yo creo que la asesoría técnica que nosotros hemos planteado reiteradas veces es una asesoría que tiene que ver con que se entienda a cabalidad la medida, tanto en términos de comprensión de lectura como los impactos jurídicos y políticos que va a tener esa medida. O sea, estamos hablando de una asesoría bastante especializada y no solo de un facilitador intercultural que puede traducir solamente, pero no informar definitivamente. O sea, la traducción es una cosa, pero la comprensión de esa traducción implica también niveles distintos de capacidades en quien ejerce ese cargo. Por lo tanto, ahí yo creo que a lo mejor, solo como comentario, agregar dónde queda la asesoría que tiene que recibir el pueblo afectado o los pueblos afectados en este caso. Y sobre el tema del expediente, yo creo que no me puedo pronunciar en este momento, a pesar de que yo creo que recoge claramente, narrativamente recoge bien lo que significa el tema del expediente. En el fondo es un historial, no debiéramos tener tanto problema con aceptar, ¿no es cierto?, que el expediente es el historial del proceso en sí mismo, que también es bien válido. Muchas gracias. Muy bien, gracias Marcel. Por acá, por favor. Muchas gracias. Daniel Maribur, del Consejo de Loncos. Me queda una duda en el tema del rol de la CONADI, porque ayer lo discutimos bastante también, o no tanto, pero no queda reflejado lo que ayer en realidad conversamos. Hay una cosa que me preocupa bastante, que es la incorporación de otras instituciones indígenas, y particularmente estoy hablando del Consejo de Lonco, por ejemplo, que no estaría aquí representada, no estaría convocada, porque no está en los registros de la CONADI. Y así como el Consejo de Lonco, otras instituciones indígenas tampoco están registradas en los registros de la CONADI. Entonces aquí sería algo solo del Estado y no de los pueblos indígenas. Eso es una primera observación, ¿no? Y lo otro también justamente tiene que ver con los facilitadores interculturales. Da la impresión que es una persona que está trabajando y así en realidad ha ocurrido con los facilitadores que tienen otros ministerios como Educación y Salud, que son cargos menores, justamente, son cargos menores, y la verdad es que cuando yo planteaba ayer la posibilidad que pudieran tener los ministerios facilitadores, no era justamente copiar lo que está en este momento ya trabajando, sino que justamente era hacer un planteamiento distinto de eso, que en realidad esta persona estuviera empoderada del tema y que tuviera un rol protagónico dentro de los distintos ministerios, no
no solo facilitar alguna actividad. Y por eso decía yo que no es solo copiar lo que está en este momento, hay que darle una vuelta más a eso, según la experiencia que hemos tenido los pueblos indígenas. De tal manera que no se traduzca en un funcionario de rango menor dentro de alguna, en este caso de la CONADI, porque si no estaría, ¿cuánto se llama?, también conduciendo el proceso de consulta hacia un objetivo muy específico y no sería muy imparcial aquí. Muchas gracias. Gracias, don Daniel. Por favor. Sí, yo quisiera hacer un aporte Nombre desde... y- Sí, voy a dar mi nombre. Paloma Juque, de la Mesa Regional Indígena, representante de la comunidad residente en el continente del pueblo Rapa Nui. Desde mi postura de cientista social, yo estuve dándole vuelta al término de representaciones tradicionales o instituciones tradicionales. Hice una definición. Autoridades o, en su defecto, instituciones tradicionales son aquellas que tienen larga data histórica y están ancladas en la cultura de una sociedad o pueblo. Vienen adscritas o adheridas a las personas representativas. Adscritas en tanto la persona nace en una familia que tiene la tradición de ser, por ejemplo, médico, la tradición de ser líder, etc. En tanto, garantes de conocimiento, tanto históricos, de liderazgos medicinales, como ya bien dije, entre otros, y reconocidos por la comunidad de origen en su conjunto. No sucede lo mismo en una sociedad abierta o moderna como la actual, donde el sistema tiende a estandarizar a los individuos y donde las aptitudes o vocaciones, en este caso un líder es una persona que tiene una vocación, se desarrollan según las oportunidades tanto económicas o de acceso a conocimientos en instituciones públicas, lo cual en una comunidad de origen se facilita al tener acceso a ambas cosas, dada la cercanía, ya sea hereditaria, de los abuelos, padres o sabios que traspasan su conocimiento a la comunidad directamente o a través de lazos sanguíneos. Eso es. Esa es mi definición desde el punto de vista de las ciencias sociales, desde el punto de vista tanto tradicional y de cómo esas aptitudes no se desarrollan en una sociedad abierta porque es mucho más amplia y, bueno, tiene muchas otras más complicaciones y envergaduras por ser una sociedad más grande. Eso es. Ok, gracias. Estamos recogiendo sus opiniones respecto a estas 3 propuestas que han sido entregadas. Me imagino que van a tomarse más tiempo para estudiarlas con más detalle. Sin embargo, si hay más opiniones, si tienen una primera impresión, es el momento para comunicarlo. Perdón, yo creo que estamos en el punto de instituciones representativas, ¿no? O sea, ya vimos los comentarios de las 3 propuestas que entregó el gobierno. Sí, ya no hay más. Pasamos ¿O entonces. sí? Estamos en Sí. instituciones. Me parece. O sea, para ubicarnos dónde estamos, me confundí. Ana Yao. Tengo bastante duda, como lo dijo acá el lonco Daniel Maribur, frente al tema de los expedientes. Me suena como media parecía al sistema que habían intentado partir con este tema de la consulta. Me refiero tanto como el gobierno, la administración anterior, como esta administración, cuando en algún momento intentaron de llevar la consulta y en un momento bajaron muchas cartas, por no decir cuestionarios, frente a esto, y ahí se hablaba del tema de los registros, de los expedientes de las personas que se le envían, este tema de consulta, la especie de cuestionario que había que responder.